Dios le bendiga a todos y muy buenos días en esta mañana. Le quiero decir unas cuantas cositas antes que comenzamos, ¿ok? Si pueden dejar su máscara puesta. También si tienes que respirar, vas a tener que tratar de salir por la parte de atrás y darte un respiro y luego entrar otra vez. Mantengan la distancia de 6 pies, ¿ok? Y también cuando estamos cantando, yo sé que va a ser bien difícil, pero trata de no cantar con todo así, porque estamos tratando de evitar que nosotros estemos respirando y pasando algo encima de otra persona. Yo sé que va a ser difícil, pero en su corazón, por favor, únete con nosotros y cante con nosotros. Y los que están viendo de la casa, párense ahí donde están y vamos a adorar a nuestro Dios. Amén. Si puede poner de pies, vamos a comenzar a adorar a Dios en esta mañana. Amén, aleluya. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Padre, aleluya. Te adoramos, Señor, aleluya. Ves con las manos, adoren a Dios con nosotros, aleluya. Te adoramos, Cristo, tú eres santo Dios. Vive Jesús. Sí, tu sangre me redimió. Tu sangre me redimió para darme la luz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional, tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. aleluya, te adoramos, Señor. Vive Jesús, Tu sangre me redimió para darme la luz y la paz. Tu vida se derramó, por mi maldad se entregó. Tu amor incondicional me abrazó con dolor y pasión. Mi vida te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Anciano de días te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. vive Jesús, te adoramos, Señor. Aleluya. ¿Cuánto le pueden dar gracias a Dios en esta mañana? Aleluya. Amén, amén, amén. Te adoramos, Rey. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es nuestro fiel amigo? Amén. Él nos
Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres, eres, eres tú. Eres, eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor. En una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios. Te levantaste con poder. A ver, cantemos nosotros aquí. Y tú eres Rey. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Dios es bueno. Él es Rey, Él es Señor. ¿Por qué no me acompañan a leer una lectura bíblica? Hoy vamos a leer un salmo muy conocido, Salmo 121. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Amén, aleluya. Te adoramos, Señor, tú eres digno, Señor. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tu inmenso amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tu inmenso amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú mereces gloria y honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Tú mereces Tú gloria mereces gloria y honra. y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tu inmenso
y honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Tú mereces gloria, y honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grande tu inmenso amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tu inmenso amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tu inmenso amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Grande eres tú, grande tu inmenso amor. No hay nadie como tú. No hay nadie como Te adoramos, Señor. En nombre de Jesús. Grande, Señor. Ahí donde está, con esta próxima alabanza que vamos a cantar, quiero que piense bien en el amor de Dios y cómo Él te ama y cómo Él se hizo como sacrificio para tu vida, para que nosotros no lo tenemos que hacer, ¿verdad? Él lo hizo por nosotros. Él es el alfa y el omega, el principio y fin. Amén. Y Él merece la gloria y la honra. Si puedes creer eso en tu corazón, amén. Deja que el Espíritu Santo ministre tu corazón con esta alabanza. Amén. Aleluya, te adoramos, Señor. Tú eres santo, Jesús. Y a ti, el alfa y el omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, te entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio.
siempre viva en tu voluntad. Amén, aleluya. Vive Jesús. Te adoramos ahí. Buenos días a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Pueden tomar asiento los que están aquí en el servicio en el día de hoy, y para los que están en la casa también, sean todos muy bienvenidos a nuestro servicio en el día de hoy. Mi nombre es Leandro Gómez, soy uno de los pastores de la Iglesia Bautista de Armitage. Y vamos a tener ahora en breve un tiempo de la consideración de la palabra de Dios, pero antes de hacerlo quisiera agradecerle a toda la congregación por su apoyo, su cariño, sus muestras de apoyo en el nacimiento de nuestra segunda hija, Sofía. Muchas gracias por darnos, traernos la vianda con la comida a veces, o hacer una llamadita, un mensaje de texto. Muchísimas gracias. Somos deudores de la gracia de Dios, pero también somos deudores de ustedes. La niña está muy bien, gracias a Dios, la mamá también. Lo único que nos falta es sueño ahora a todos nosotros. Así que si me duermo ahí en el servicio, no me juzguen. Vamos a tener un tiempo de consideración de la palabra de Dios, y voy a invitar a nuestro interno pastoral, Josías de León, que puede venir aquí conmigo, no tan cerca. Estamos guardando la distancia social. Y vamos a tener un tiempo donde vamos a estar predicando la palabra de Dios. Josías llegó el año pasado con su esposa Rebeca y están haciendo sus estudios en el Seminario Teológico de Moody, y han sido una gran bendición para nuestra congregación. Así que vamos a orar por él para que el Señor siga utilizando su vida, su familia, su ministerio, y que también el Espíritu Santo de Dios nos guíe a la verdad de la palabra de Dios, a su significado y a su aplicación en nuestros corazones en el día de hoy. Oremos todos. Señor, te damos gracias por tu bondad, tu misericordia tan grande. Te agradecemos, Señor, que nos has preservado en tiempos de tanta dificultad, que has estado con nosotros, que nos has levantado. Aquellos que han estado enfermos, Señor, tú les has sanado. Aquellos, Señor, que han trabajado, tú los has preservado del contagio. Y, Señor, te damos gracias por las cosas buenas que nos has enviado, y te agradecemos también por las pruebas que has puesto en nuestro camino, porque hemos visto y vemos que refinas y sigues refinando nuestra fe. Ahora, Señor, en el tiempo de compartir tu palabra, queremos agradecerte por habernos dado tu palabra. ¿Cuántas personas en el mundo hay que todavía no tienen tu santa palabra? Te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, esté trabajando en la vida de Josías mientras él entrega este mensaje que tú le has dado a él primero. Bendice tu palabra, bendice la exposición de tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Edwin. Buen día para todos. Espero que estén muy bien. Es una situación tan particular, ¿no? Nos sentimos todos que no sabemos bien qué hacer, los que estamos acá. Dios quiera que de a poquito podamos volver todos a este lugar que es tan lindo poder vernos. Estaba pensando yo en la confusión que nos genera este tiempo. No sé si les pasa a ustedes también, pero yo abro a veces las noticias y apenas uno abre el celular o la computadora o prende el televisor, empieza a escuchar noticias e información, y muchas veces esta información es contradictoria. A veces uno escucha a un especialista del tema, quizás hablando de la pandemia, diciendo algo, y después uno cambia de canal y escucha a otro especialista diciendo algo diferente. Y tenemos mucha información, quizás más información que todas las personas que han vivido antes que nosotros en la historia, la tenemos al alcance de nuestra mano, pero aún así tenemos mucha confusión, mucha información que quizás no termina de responder nuestras preguntas, que nos genera más dudas y más preguntas. Y yo creo que este no es solamente un tiempo de confusión relacionado con la pandemia, sino que es un tiempo de confusión en muchos otros ámbitos. Si pensamos en el ámbito político o en el ámbito social o aún en el ámbito económico, podemos sentir esta confusión que reina en nuestra sociedad. Y si nos pasamos al ámbito espiritual,
creo que mucho más. Hay confusión espiritual alrededor nuestro. Y podemos ver en nuestra sociedad muchas personas que quizás tienen una Biblia como esta que tengo en mi mano, personas que quizás se llaman cristianos y que en un domingo a la mañana están mirando un servicio o están asistiendo a un servicio, pero que son tan diferentes unas de otras, que piensan tan diferente, que viven tan diferentes. ¿Les llama esto la atención? Quizás esto nos genera aún preguntas a nosotros mismos de llegar a preguntarnos si existe realmente una verdad. ¿Será que podemos confiar en algo, que hay algo seguro en tanta confusión que vivimos? Bueno, estaba viendo la carta de Primera Juan y les invito a que puedan ir abriendo sus Biblias. También si están en su casa y pueden tener su Biblia abierta, vamos a estudiar un pequeño pasaje en la carta de Primera Juan. Y Juan, el apóstol Juan, que escribe esta carta, estaba en una situación también de confusión. Él estaba viviendo un tiempo en el que habían salido algunos cristianos de la iglesia, habían abandonado la fe, habían abandonado y cambiado sus creencias y habían empezado a recorrer otras iglesias de la zona y estaban intentando convencer a otros cristianos verdaderos de sus enseñanzas falsas. Así que este era un peligro real para la iglesia, era algo que estaba generando problemas y confusión en la iglesia. Y Juan, el apóstol Juan, tiene el propósito en esta carta de escribirle a muchas iglesias, porque es una carta circular, una carta que se iban a pasar entre las iglesias, y él tiene el propósito de escribirles a ellos principalmente para poder fortalecer su fe. Él les recuerda cuál es el evangelio que ellos han recibido y que ellos puedan agarrarse, aferrarse al verdadero mensaje del evangelio. Pero en segundo lugar, él también les va a dar algunas herramientas prácticas para que ellos puedan lograr diferenciar cuál es la verdad y cuál es la mentira. Así que ese es el propósito del apóstol Juan cuando escribe esta carta. Y vamos a ver el capítulo 3, así que yo los invito a abrir este capítulo 3. Primera Juan, capítulo 3. Vamos a ver del versículo 1 al versículo 10. Y Juan va a presentar dos grandes verdades aquí. Juan les va a hablar en primer lugar de lo que un cristiano, lo que un verdadero cristiano es. ¿Cuál es la identidad de un verdadero cristiano? Y en la segunda parte Juan les va a presentar qué es lo que un verdadero cristiano hace. ¿Cuál es la práctica de un verdadero cristiano? Así que qué es lo que un cristiano es, la identidad, pero qué es lo que un cristiano practica, qué es lo que hace. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Yo lo voy a leer y me pueden acompañar. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Y dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Vamos a leer por ahora este versículo y después vamos a continuar un poquito más la lectura. Juan empieza este capítulo hablándoles a estas iglesias de cuál es la verdadera identidad de un cristiano. Y lo que Juan les está diciendo en este momento es que un verdadero cristiano es aquel que es hijo de Dios. Saben que en el mundo solo tenemos dos categorías de personas. Tenemos aquellas personas que son hijos de Dios y aquellas personas que no son hijos de Dios. Y no hay personas entre medio, personas que sean más o menos. O alguien es hijo de Dios o alguien no es hijo de Dios. Y por eso Juan quiere darles a ellos seguridad en su identidad, pero también les quiere ayudar a poder analizar y comprender si otra persona que viene a traerles un mensaje es realmente un verdadero cristiano, un hijo de Dios, o no lo es. Ahora, ¿qué dice Juan sobre esto? Él empieza diciendo: miren cuál amor. Esto nos hace referencia al tamaño, pero a la calidad del amor de Dios. Dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre. Y saben que lo primero que Juan les está diciendo es que ser hijo de Dios es una demostración del amor del Padre. Ser hijo de Dios es una demostración del amor del Padre. ¿Por qué? Bueno, ¿saben que Dios no tenía ninguna obligación de adoptarnos como hijos suyos?
Dios podría simplemente habernos venido a salvar y podría habernos haber tratado el problema de nuestro pecado, habernos perdonado, haber quitado nuestra condenación, pero simplemente dejarnos como siervos en su casa. Pero Dios eligió por su voluntad, por su deseo, por su amor, hacernos hijos. Y esta relación de hijos que tenemos con el Padre es algo maravilloso, porque Dios nos dio una posición cerca suya, una posición como la de un padre con su bebé, con su niño. Y esto me hace acordar a la historia del hijo pródigo que contó Jesús en la parábola. Y ustedes recuerdan que este hijo que se había ido lejos del padre, que había malgastado todo lo que tenía, que había deshonrado a su padre, en un momento tiene hambre y va a volver a la casa, y él prepara su discurso, y él en su cabeza repite lo que le va a decir al padre, y él está preparado para decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus siervos. Pero el padre sale corriendo a su encuentro cuando lo ve venir y lo frena, y cuando el hijo está a punto de decirle lo que tiene preparado, el padre le dice: hola, hijo mío, le da un abrazo, llama a los sirvientes para que le traigan el vestido, el anillo, le pone calzado en los pies, hace una fiesta y lo recibe como hijo y le da una posición de hijo. El anillo que le pone en la mano demuestra que esta persona no era simplemente un sirviente más, no era un extraño en la casa, sino que era un hijo. Y eso hizo el Padre con nosotros. Cuando nosotros estábamos lejos de Dios y Dios nos buscó, nos rescató, Él no solamente nos dio un lugar quizás a los alrededores de su casa, Él nos puso en la casa y nos dio una posición de hijos. Qué bueno y qué importante es recordar que somos hijos de Dios. Si es que en algún momento Dios te salvó, si en algún momento reconociste tus pecados, si en fe le pediste perdón por tus pecados reconociendo a Cristo como tu Salvador, si eso es así, qué bueno recordar que tenemos la identidad de hijos de Dios. Y muchas veces nos olvidamos de la identidad que tenemos porque empezamos a buscar qué es lo que otros dicen de nosotros. Entonces busco a ver qué mi familia opina de mí, qué mis amigos opinan de mí, qué mis compañeros de trabajo. Aún a veces pensamos qué es lo que yo mismo opino de mí. Entonces construimos nuestra identidad en base a cosas que son inestables, que no son permanentes. Pero qué bueno es recordar lo que Dios opina de nosotros. Qué bueno es recordar lo que Dios dice de ti, lo que Dios dice de mí. Y lo que Dios dice de nosotros es que Él quiso adoptarnos. Él nos hizo hijos suyos, nos dio un privilegio al estar cerca suyo en su casa. Ese es el privilegio que tenemos porque Dios quiso llamarnos hijos de Dios. Lo segundo que Juan les está diciendo en este pasaje acerca de esta identidad, él está recordándoles qué es lo que un cristiano es, cuál es su verdadera identidad. Y la identidad de un cristiano es que un cristiano ha sido llamado hijo de Dios. Y Juan le sigue diciendo: por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Juan les dice: el mundo no nos conoce. ¿Qué significa esto? Bueno, no es que ninguna persona no cristiana o que no sea hija de Dios no sabe mi nombre o sabe quizás dónde vivo o a qué me dedico. No es este conocimiento, el conocimiento de pensar que alguien nos reconozca como personas, sino es el reconocimiento de que alguien sepa que somos hijos de Dios. Porque el mundo y las personas que no tienen el Espíritu de Dios no pueden reconocer o diferenciar las realidades espirituales. Esto es algo que también dice Pablo, que los que no tienen el Espíritu de Dios no pueden ver esto que es real espiritualmente para nosotros. Ahora saben que el Espíritu Santo nos da testimonio, nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Por eso para nosotros, aunque el mundo no lo vea y ellos no puedan decir: ah, mira, él tiene una marca de hijo de Dios porque tiene algo, un DNI o algo que lo identifique socialmente, eso no pasa, pero Dios dice: somos hijos de Dios, y Él nos da esa seguridad por su Espíritu Santo. Y qué bueno que es tener esta convicción y esta paz de Dios, que Él nos ha adoptado como hijos suyos. Otra cosa que Juan dice acerca de esta identidad, el versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y esta identidad que Dios nos dio es una realidad progresiva. ¿Qué significa esto? Bueno, hay muchos aspectos de la salvación que tienen también esta característica. Son realidades progresivas. Son cosas que Dios nos dio al momento de la salvación, porque de alguna forma van en aumento y se van a completar finalmente cuando Cristo venga a buscarnos. Por ejemplo, dice Efesios que Dios
nos selló con el Espíritu Santo y eso es una garantía de que Dios va a completar la redención que hizo en nuestra vida. Dice también Pablo en otro lugar que hoy en día podemos conocer a Dios, pero lo conocemos como si fuera a través de un velo, con un conocimiento limitado, incompleto. Pero algún día vamos a ver a Dios cara a cara y vamos a poder disfrutar de su presencia de una forma plena. Así que hay muchos factores de la salvación que ya los tenemos, que son nuestros, y ya podemos decir que somos salvos, pero muchos de estos beneficios de la salvación y cómo la salvación se manifiesta en nuestra vida, va en aumento en nuestra vida y de alguna forma lo vamos a ver completos, de una forma plena, en la eternidad con Dios, cuando estemos en su presencia, cara a cara. Lo que dice Juan en este momento es: no se ha manifestado lo que hemos de ser. Y eso es algo que nos genera expectativa. En otro lugar Pablo dice que ningún ojo pudo haber visto todavía, ni ningún oído escuchó, ni siquiera alguien se puede imaginar lo que Dios ha preparado para los que lo aman. Y eso no es algo que quizás estemos viendo en esta vida, porque quizás cuando escuchas esto, estás pasando por una situación difícil, estás en lucha, en tu familia, estás viviendo una crisis, y lees este versículo y dice: ¿cómo es que Dios ha preparado cosas buenas para los que lo aman si yo paso por puras pruebas en mi vida? ¿Saben que Dios está con nosotros en las pruebas? Dios nos acompaña, Dios va a acompañarnos en esta vida hasta el final, pero lo mejor está por venir. Y lo mejor está por venir en la presencia de Dios en la eternidad. Y nadie puede ni siquiera imaginarse las bendiciones que Dios preparó para los que lo aman a Él. Hermanos, ¿ustedes se pueden imaginar lo que va a ser estar en la presencia de Dios mirándolo cara a cara? Pudiendo adorarle en persona, pudiendo cantar sin barbijos y con toda la fuerza en la presencia de Dios, con todo el coro de ángeles que van a estar ahí. ¿Se imaginan la plenitud que vamos a experimentar en ese momento? Yo no me puedo imaginar, pero eso nos genera expectativa. Y qué bueno renovar nuestra expectativa. Yo me olvido de esto. Muchos días me levanto y vivo mi vida simplemente con los ojos puestos en las cosas del día a día. Pensando en el trabajo que tengo que hacer, en quizás tareas en la casa que me tocan o lo que fuera, pero mi mente se va de esa esperanza, de esa expectativa que tenemos en el cielo. Y Juan les está levantando la mirada y les dice: ahora son hijos de Dios, eso es una realidad que ahora vivimos, pero esto va en aumento y en un momento vamos a disfrutar de esta realidad de ser hijos de Dios, pero sin límites. Y vamos a estar con el Padre, ya sin molestias por el pecado, sin estos cuerpos que todavía luchan con la naturaleza caída, sin el mundo que nos rodea, que nos sigue tentando y presionando a hacer el mal. Vamos a disfrutar de Dios sin toda esta incomodidad y vamos a disfrutar eternamente de esta relación con el Padre, de ser hijos de nuestro Padre Celestial. Quisiera preguntarte, antes de continuar, si estás viviendo como un hijo, como una hija de Dios. ¿Estás viviendo como un hijo, como una hija de Dios? ¿Son tus preocupaciones las preocupaciones de un hijo de Dios? ¿Son tus deseos los deseos de un hijo de Dios? ¿Hay alegría en tu vida como la alegría de un hijo de Dios? Yo creo que tengo que trabajar mucho de esto y concentrar mi mirada en esta realidad que es real para nosotros, que el mundo no la ve, pero que Dios lo puso en nuestra vida. Y Él nos da la seguridad que somos sus hijos. Y qué bueno sería poder empezar a vivir en plenitud lo que Dios ya nos regaló. Él ya nos hizo hijo de Dios. Qué bueno sería poder vivirlo y poder experimentarlo así. Juan les está ayudando a estas iglesias a recordar su identidad. Dios les había dado el regalo de ser llamados hijos de Dios. Ahora, Él les explica qué significa esto. Es una nueva identidad, es una demostración del amor del Padre, es una identidad que no es visible ante los ojos del mundo, pero Dios nos da la seguridad, la convicción de que somos hijos de Él. Y es una identidad que va en aumento, en progresión y que un día la vamos a disfrutar completamente, en plenitud. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto? Tenemos esta identidad, pero ¿cómo se expresa? ¿Qué es lo que un verdadero cristiano hace? Estuve pensando un poquito en esto de la pandemia y de la confusión que vivimos con la información. Y uno de los elementos que ha generado confusión es el hecho de que puede haber personas que son asintomáticos. Seguramente escucharon esta palabra muchas veces. ¿Qué significa una persona asintomática? Bueno, en medicina, una persona asintomática es alguien que tiene una enfermedad,
pero que no manifiesta los síntomas de esa enfermedad. Entonces, relacionado con el coronavirus, hay personas que sí tienen el virus y que pueden contagiar a otros, pero que son personas que no tienen ni fiebre, ni tos, ni ningún otro síntoma que permita saber que ellos tienen el virus. Bueno, eso ha hecho que se complique el tema del control, porque como no podemos saber quién tiene y quién no tiene el virus, uno tiene que quizás usar el barbijo para cuidar a otro, si quizás uno tiene el virus y no se ha dado cuenta. Hay personas asintomáticas. Y quizás la palabra se puede aplicar a otros rubros. Yo estaba viendo algunos chistes que hicieron con el tema en las redes sociales y algunas personas decían, bueno, yo soy una persona fitness, pero soy asintomático porque no se me ve. Yo puedo decir lo mismo, yo soy fitness, pero bueno, soy asintomático y mi cuerpo no lo manifiesta. Así hay personas asintomáticas en muchas áreas. Y yo me llegué a preguntar si puede haber cristianos asintomáticos. ¿Qué opinan? ¿Puede haber cristianos asintomáticos? Cristianos que tengan la identidad de un hijo de Dios, pero que no manifiestan los síntomas. Bueno, acá veo algunas caras que se mueven y los que están viendo a través de internet no puedo ver sus caras, pero no sé cuál es su opinión. Quizás este es un problema que está también sufriendo el cristianismo hoy en día, porque hay muchas personas que dicen ser cristianas, que dicen tener esta identidad, pero si vemos sus vidas y si los analizamos no vemos ningún síntoma de cristianismo en su vida, del verdadero cristianismo. Y qué interesante pensar cuál es nuestra concepción de lo que un hijo de Dios tiene que vivir. ¿Por qué se caracteriza un hijo de Dios? ¿Se caracteriza porque dice que es hijo de Dios? ¿Se caracteriza por su asistencia a un lugar de culto? ¿Se caracteriza porque tiene una Biblia en su casa? ¿Qué debería caracterizar a un hijo de Dios? ¿Cuáles son los síntomas de un verdadero hijo de Dios? Bueno, Juan ahora va a ayudarnos, así como él escribió a estas iglesias que necesitaban identificar a los verdaderos hijos de Dios y poder identificar a quienes no lo eran. Él también nos ayuda a nosotros, Dios por medio de su palabra nos da conceptos claros para poder saber quién es hijo de Dios y cómo se experimenta hacia el exterior. El versículo 4 dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Parece bastante duro esto que Juan está diciendo. Él está marcando una línea bien precisa. Porque en un tiempo de confusión necesitamos poder identificar lo blanco y lo negro. Cuando parece que hay mucho gris entre medio, qué bueno que es poder decir esto está bien y esto no está bien. Y Juan les está dando aquí una herramienta muy clara. Él les dice, el que practica el pecado no es de Dios. Muy simple. Ahora, ¿qué significa esto y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? Bueno, primero nos podríamos preguntar, ¿será que un hijo de Dios puede pecar? ¿Será que un hijo de Dios puede alguna vez cometer un pecado? Bueno, esta carta de Juan nos da la respuesta. Él les dice, el que dice que no tiene pecado es mentiroso. Entonces, de alguna manera todos tenemos que reconocer que aún siendo hijo de Dios, hay pecado en nuestra vida y volvemos a caer. Esta es una realidad. Y Juan también les dice, si reconocemos nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que un cristiano puede pecar y un cristiano puede encontrar perdón en Dios cada vez que peca, porque Dios es infinito en su perdón. Esa es una realidad. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir Juan? Él dice, el que es hijo de Dios no peca. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, Juan está hablando aquí en un tiempo presente. Él les dice no peca. Y eso nos hace pensar en una práctica de la vida.
Así que Juan está haciendo referencia no a algo casual, a algo que pasa en una ocasión, sino a algo que es permanente. Juan está hablando de algo que es un estilo de vida, un modo de vida. Primero Juan les dice que el pecado es infracción de la ley. Eso nos quiere decir que el pecado es una rebelión contra Dios. El pecado es oposición contra Dios. Y no puede haber una persona que se llame hijo de Dios y que viva en rebelión contra Dios, con quien lo adoptó como hijo. Eso es incongruente, no tiene sentido y no puede existir. Entonces Juan les dice, alguien que es hijo de Dios no peca en una forma permanente, no practica el pecado. ¿Se entiende? Entonces, Él les está dando una herramienta muy clara para que ellos puedan diferenciar. Alguien que dice que es hijo de Dios, pero que yo veo su vida y en su vida veo una práctica, un pecado que es constante y donde no hay un arrepentimiento y un cambio de vida, yo no puedo decir que esa persona es hija de Dios. Jesús puso algunos ejemplos que siguen siendo actuales para nosotros. Y Jesús les dijo, no puede un árbol malo dar frutos buenos. Y no puede un árbol bueno dar frutos malos. En otro momento Jesús les dijo, no podemos sacar frutas para comer de los abrojos. Sería increíble que yo vaya y que encuentre en el pasto que el pasto ahora está dando manzanas. ¿Por qué? Porque no está en su genética, porque no es una planta que tenga en sí misma la capacidad de dar ese fruto. Bueno, lo mismo pasa con los hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios no puede producir una vida de rebelión, de oposición contra Dios. Un verdadero hijo de Dios tiene que producir naturalmente una vida que agrada a Dios. ¿Cómo lo podemos pensar en nuestra vida? Miren, a mí me gusta el fútbol. A mí me gusta jugar al fútbol. Al fútbol que aquí le llamamos soccer, al fútbol por lo menos de los países latinos. Y yo cuando estaba en mi país solía jugar cada tanto. Quizás una vez al mes me invitaban mis amigos y jugábamos un partido de fútbol. En algún tiempo, cuando estaba con más ganas, iba todas las semanas, una vez por semana a jugar. Pero es algo que me gusta hacer. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿tú eres futbolista? No, yo no soy futbolista, ni estoy lejísimo de serlo. Ahora, si usted va y le pregunta a Messi, por ejemplo, que es nuestro héroe nacional, y va al Barcelona y le pregunta a Messi, ¿tú eres futbolista? Messi le va a decir que sí. ¿Qué diferencia Messi de mí? Bueno, esa es su profesión. Él se levanta a la mañana, comerá una comida diferente, porque obviamente él no puede desayunar como yo desayuno, necesita energía, proteína. Después irá a entrenar, irá al campo, correrá todo lo que yo no puedo correr, hará sus prácticas de tiro al arco y después tendrá también tiempo con el equipo, porque pasa tiempo también planificando el próximo juego, viendo los partidos del contrincante que van a tener. Esa es la vida de un futbolista, es lo que él practica en su día a día. Yo no soy futbolista porque yo no desayuno como él desayuna, no entreno como él entrena, no estoy en un campo de fútbol casi nunca en mi vida y cuando juego es simplemente una cuestión ocasional. ¿Cómo lo podemos llevar esto a la vida del pecado? Si me perdonan la comparación, sé que es muy diferente, pero un cristiano puede pecar una vez, puede caer. Y eso no es bueno para nada, no es que Dios dice, bueno, pequen a veces. No, ni siquiera. El pecado siempre está mal en la vida de un cristiano, siempre trae consecuencias negativas, siempre interrumpe nuestra relación con el Padre. El pecado es malo. Ahora, Juan dice, no puede haber un cristiano que tenga su práctica en el pecado, que se levante a la mañana y solamente su cabeza piensa en el pecado y continúa en el pecado, y cuando peca no es una persona que se arrepiente y vuelve al Padre y que tiene una conversión, un cambio de vida. Si ese es el caso, esa persona no es hija de Dios, no nació de nuevo, Dios no regeneró su vida. Esa es la forma de poder identificar quién es un hijo de Dios. Un hijo de Dios no practica el pecado. Esto no es solo prescriptivo, o sea, no es algo que Juan les está diciendo en estos términos. Juan no está diciendo, intenten no pecar o no pequen para que sean hijos de Dios. Él no les dice, no practiquen el pecado para que sean hijos de Dios. Le está diciendo totalmente lo opuesto. Si ustedes son hijos de Dios, no van a pecar. Es un fruto. No sé si me explico. Entonces, no es que yo pueda esforzarme para pecar cada vez menos y entonces voy a ser un hijo de Dios. Dios es muy claro en su palabra que el llegar a ser hijo de Dios no es algo que nosotros producimos, generamos y que yo me puedo esforzar para que el Padre un día me diga, bueno, te adopto como mi hijo porque has hecho bien las cosas. Juan dice también en su Evangelio que este nuevo nacimiento es algo que produce Dios, es algo que produce Dios por el Espíritu Santo.
Y dice Juan 1:12 que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Cristo, Dios les dio el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estas personas no son engendradas, no nacen de carne ni de sangre ni por voluntad de varón, sino de Dios. Así que esto es una realidad espiritual, algo que Dios produce y que va a producir naturalmente sus frutos. Así que si sos realmente un hijo, una hija de Dios, si naciste de nuevo, es natural que Dios ponga en tu vida la capacidad para no practicar más el pecado. Y para que aún esos pecados que son quizás esporádicos, Dios los pueda ir corrigiendo, ayudándote a tener victoria sobre eso. Un hijo de Dios no practica el pecado. ¿Pero por qué? ¿Cómo? ¿Cómo puede un hijo de Dios no practicar el pecado? Bueno, hay un versículo que es clave, que es el versículo 9, y dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Y no puede pecar porque es nacido de Dios. Esta palabra simiente se usa muchas veces en la palabra para hablar de los descendientes. La simiente de Abraham son los descendientes de Abraham. Y esta palabra también se puede usar para hablar, podríamos decirlo en nuestros términos, como el ADN o la sangre que un padre le transmite a su hijo, que es lo que hace que el hijo se parezca al padre. Así que, de alguna manera, lo que Juan está queriendo decir es que Dios pone en nosotros, cuando nos hace nacer de nuevo, Dios pone en nosotros su esencia, su simiente, su identidad. Y eso se ve manifestado por el Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, somos nacidos del Espíritu. Así que Dios pone en nosotros, desde ese primer momento, su Espíritu Santo. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo en nosotros? Bueno, el Espíritu va a ayudarnos en la purificación. El Espíritu va a ayudarnos a no practicar más el pecado. Hay una diferencia muy grande entre alguien que es hijo de Dios y que nació de nuevo y alguien que no es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el que no es hijo de Dios se puede esforzar. No sé si ustedes conocen personas muy buenas, pero que no son hijos de Dios, que quizás son ateos, y que hacen bien en su vida y que se esfuerzan para hacer las cosas mejor, y que quizás ustedes los miran y dicen, son mejores que algunos cristianos. Eso es real y pasa, y hay personas que realmente tienen un compromiso por hacer las cosas bien. Ahora, saben que una cosa es el esfuerzo humano por cambiar, una cosa es el esfuerzo que nosotros podemos hacer, y otra cosa es la transformación que Dios puede producir en nuestra vida. Hay cosas que solo Dios puede hacer en nosotros, y esa transformación interna, ese cambio, esa regeneración solamente la puede hacer Dios. Y ese cambio para que en tu vida el pecado no sea más una práctica, solamente la puede hacer Dios. Así que un hijo de Dios puede manifestar esta identidad en vivir sin practicar el pecado, en que el pecado tenga cada vez menos y menos y menos control sobre su vida, gracias a que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Qué bueno que ha sido Dios, que no solo nos adoptó como hijos suyos, nos trajo cerca, nos dio este lugar de privilegio, nos pone esta identidad en nosotros que no nos merecemos, que no la ganamos, y además nos pone su Espíritu Santo, que es Dios mismo viviendo en nosotros, que nos da la capacidad, el poder de vivir una vida diferente, nueva. Por eso vuelvo a preguntarte, ¿estás viviendo como un hijo o una hija de Dios? ¿Estás experimentando esta realidad en tu vida como algo real? Algo más que Juan les va a decir en este pasaje, en el versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Un hijo de Dios no solo se manifiesta porque rechaza el pecado en su vida y porque no va a practicar el pecado, sino que un hijo de Dios se manifiesta, se ve externamente, porque un hijo de Dios sí practica la justicia. Y para Juan, el practicar la justicia está muy relacionado a lo que él dice finalmente en ese versículo, el amor al hermano. Y si pudiéramos seguir leyendo los siguientes versículos, él va a hacer mucho énfasis en que nadie puede decir que es hijo de Dios si no ama a su hermano o a su hermana en la fe. Esta es una muestra muy clara también de alguien que es hijo o hija de Dios. El amor al hermano. Y no solamente esta es la única expresión de justicia. Obviamente Dios espera en nosotros buenas obras que Él preparó para que nosotros hagamos y que Él quiere que se manifiesten en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro estudio. Sería imposible ver un verdadero hijo de Dios
que no manifieste esos frutos en donde está, en su entorno. Así que si te encuentras con una persona que dice, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, y lo ves en su día a día y no está manifestando frutos de justicia, o no está viviendo alejado del pecado, luchando con el pecado en su vida, puedes fácilmente decir, bueno, esa persona no es hija de Dios. Y Jesús le dijo, por sus frutos los van a conocer. Así que tenemos una herramienta clara, no para salir al mundo a juzgar él es, él no es, sino primero que todo para que Dios pueda ayudarnos a analizar nuestra propia vida. Y un problema que tenemos a veces los que hemos estado mucho tiempo en la iglesia es que quizás simplemente nos acostumbramos a un modo de vida. Y acá estamos en una sociedad que ha sido de una raíz cristiana y en la que quizás es normal ver a la gente asistir a un servicio o leer un libro cristiano, o tener una Biblia, pero qué bueno sería que podamos por un momento pedirle a Dios que nos dé el discernimiento de saber si realmente hemos nacido nuevo o no. ¿Será que Dios hizo una transformación en tu vida y que sos un hijo de Dios? ¿O será que simplemente has practicado algunas disciplinas para parecer un hijo de Dios pero realmente no lo eres? Qué bueno sería poder darle lugar a Dios y pedirle a Dios que te ilumine, aun si has estado años asistiendo a una iglesia, pero qué bueno que Dios te pueda poner luz y que si realmente no eres un hijo de Dios que ha nacido de nuevo, puedas reconocer tu necesidad de la salvación que viene de Dios. Quería terminar con un versículo que pasamos por alto, en la primera parte del versículo 3. Y este versículo quizás de alguna forma nos ayuda a unir lo que hemos dicho hasta acá. Y el versículo 3 dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. ¿Cuál es la esperanza a la que Juan está haciendo referencia aquí? Bueno, en el versículo 12 les habla que tenemos la expectativa de que vamos algún día a ser transformados a la imagen de Cristo, porque vamos a ser semejantes a Él, y ahí vamos a experimentar en plenitud esto de ser hijos de Dios. Esta es la esperanza que tenemos. Ahora después Juan les dice, bueno, el que tiene esta esperanza en sí mismo, el que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, se purifica a sí mismo. Y esto es la parte práctica, porque hasta aquí solo hemos hablado de realidades. Dios nos hace sus hijos, esta realidad va a hacer que en nuestra vida no practiquemos el pecado, pero ¿qué hay entre medio? ¿Y qué hago con esta verdad? Bueno, Dios nos dice que si tenemos esta esperanza, tenemos la expectativa de algún día encontrarnos con Cristo y ser transformados a su semejanza, esto tiene que producir en nosotros una purificación. Esta es la santificación que va en aumento. Ninguno de nosotros aquí es hoy completamente santo en el sentido práctico. Ninguno hoy va a levantarse cada día y no va a pecar nunca durante ese día. Todos estamos en un proceso de santificación. Desde el que recién conoce a Cristo hasta el que ha estado quizás 50 años en el camino de Dios, todos estamos en este proceso de santificación, de purificación. Es bueno saber que todavía nadie llegó a la meta. Estamos todos en proceso y en camino. Y esto nos tiene que ayudar a amar a nuestros hermanos. Cuando yo veo a mi hermano y me molesta algo que mi hermano tiene o que mi hermano hace, yo también tengo que pensar que Dios está obrando en él, está trabajando en su vida, está purificándolo. Esto nos ayuda a amar al hermano. Esto tiene que ayudarme también en mi vida, a tener expectativa, esperanza. A veces nos desanimamos, a veces estamos luchando con un pecado y realmente luchamos activamente y cada vez que pecamos nos arrepentimos con sinceridad y le pedimos ayuda a Dios para tener victoria y quizás tuvimos victoria por un tiempo pero volvemos a caer. Esto me ha pasado muchas veces y uno se desanima y uno piensa, bueno, quizás no es tan poderoso Dios como para ayudarme a tener victoria, o uno piensa, bueno, quizás tengo que abandonar la fe porque esto no es para mí. Y está bueno recuperar la expectativa de que Dios está haciendo un trabajo progresivo en nuestra vida. No es para decir, bueno, yo no voy a crecer, voy a vivir como quiera. Al contrario, esta esperanza nos ayuda a decir, yo puedo crecer en mi santidad, puedo ser cada vez más puro. ¿Para qué? Bueno, creo que ese es el punto clave que Dios quiere dejarnos. Es la esperanza que Él tiene por delante nuestro. Esto es lo que diferencia el cristianismo de cualquier otra creencia o religión. Si usted le pregunta a cualquier otra persona de cualquier otra religión, esta persona va a estar esforzándose, va a estar haciendo su mejor esfuerzo
sea quizás predicando a otras personas o asistiendo a una iglesia o sirviendo para recibir el beneficio, para recibir sea la salvación o para recibir algo con lo que Dios pueda premiarlo. El mensaje del Evangelio es inverso. El mensaje del Evangelio es que Dios, cuando nosotros no merecíamos nada y cuando éramos pecadores, Él nos regala algo, Él nos hace hijos suyos, nos da esta identidad, y eso produce en nosotros una purificación, un cambio. Así que es la esperanza que Él puso delante nuestra, que Él nos regaló sin que la merezcamos. Eso es lo que nos motiva a crecer en purificación. Así que cuando estés luchando con el pecado en tu vida, qué bueno que puedas traer esto a la memoria. Primero, el privilegio que Dios te dio de ser llamado hijo suyo. Un privilegio que tanta gente en este mundo no tiene y no disfruta, pero que nosotros tenemos, una realidad para nosotros. Dios te hizo su hijo, su hija. ¿Cómo podrías rechazar al Padre? ¿Cómo podrías vivir en oposición al Padre con esta bendición que Dios te dio? Pero en segundo lugar, mirar hacia adelante, mirar hacia la eternidad, hacia esa bendición que estamos por recibir eterna, donde vamos a disfrutar para siempre de esta intimidad con el Padre. Y eso te tiene que decir: yo no puedo vivir como alguien que no conoce a Dios. Yo no puedo seguirle dando lugar al pecado en mi vida. No puedo dejar que esto siga controlando mi vida. Tengo que cortarlo, tengo que purificar mi vida. Esta esperanza nos purifica. ¿Saben que esta santidad que va en aumento en nuestra vida es algo en donde confluye el poder de Dios con nuestra voluntad? Nadie podría decir: bueno, yo no soy tan santo porque Dios no quiere que yo sea tan santo. ¿Bien? Nadie podría echarle la culpa a Dios de sus pecados, para nada, al contrario. Ahora, por otro lado, nadie podría por su propio esfuerzo purificarse cada vez más. Entonces, en la palabra de Dios encontramos ambas verdades. Dios es quien nos santifica por completo, eso dice la palabra de Dios, pero Dios también nos dice que nosotros tenemos que despojarnos de la ropa vieja, que nosotros tenemos que sacarnos aquellas cosas que están contaminándonos. Así que es mutuo. Dios pone en nosotros la capacidad, el poder, Dios nos da la capacidad por su Espíritu Santo de ser transformados, pero nosotros damos lugar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos transforme, nos purifique. Así que esa es la parte que nos corresponde. Todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Vamos a cerrar con esto y yo los invito, y la palabra de Dios nos invita en realidad, a poder recuperar la expectativa de que somos hijos de Dios. No somos una persona más lejos de Dios, somos una persona que ha sido traída por Dios a esa intimidad con Dios. Y esto nos tiene que llevar, hermanos, a la santificación, a la purificación. Qué bueno sería que Dios pueda poner por su Espíritu Santo en tu mente y en tu corazón qué cosas Él quiere seguir transformando en tu vida. No está terminada la obra, no se terminó en la salvación, está en proceso, estamos en proceso. Qué bueno sería, y yo oro para que Dios pueda darnos a cada uno de nosotros con claridad, pueda mostrarnos qué cosas tenemos que seguir trabajando y seguir purificando en nuestra vida. Voy a invitar al pastor que pueda cerrarnos y guiarnos hacia el final. Gracias, Josías, por compartir el mensaje de la palabra de Dios con nosotros. Qué precioso pasaje que el Señor trajo para su iglesia en esta mañana. Y mientras el equipo de alabanza se va preparando para esta canción de respuesta frente a la palabra de Dios, el Señor nos habla y nosotros tenemos que responder a su llamado. Pensaba 2 o 3 cositas. La primera, el versículo 1 del capítulo 3. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Qué amor tan grande que nos ha hecho hijos. Aquellos que hemos sido perdonados y regenerados por el Espíritu Santo de Dios, podemos ser hijos. Mirad qué grande amor que tiene el Padre con nosotros. Y ese amor produce en nosotros esta esperanza que Josías hablaba mientras leía la palabra de Dios. Una esperanza que nos lleva hacia la purificación. Y mientras él compartía esto, pensaba: Señor, si tú vinieras hoy, porque mi esperanza es que Cristo vuelva, mi esperanza es la consumación de todas las promesas de una salvación que yo ya tengo en Cristo, en el momento en que Él dictó esa sentencia imputándome su justicia.
Y mientras pienso en ese día donde Cristo vuelve, mi corazón piensa y digo, si fuera hoy, y si fuera hoy que Cristo viene, ¿cómo me encontraría? Y en esto se manifiestan los hijos de Dios. Que si tú eres un hijo de Dios y el Señor te ha salvado y estás viviendo lejos del matrimonio y estás conviviendo en concubinato, tú no quieres que cuando el Señor venga te encuentre viviendo lejos del matrimonio, conviviendo con otra persona lejos del matrimonio. ¿Por qué? Porque eso va en contra de la palabra de Dios. Entonces surge en tu corazón el hecho de decir, me tengo que casar. Cuando la esperanza que tiene el creyente se hace viva y eficaz y pensamos, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, entonces empiezo a decir, cuando Cristo venga, si hoy viniera, no quiero que el Señor encuentre en mi teléfono celular las cosas que hoy tengo. No quiero que el Señor encuentre en mi historial de mi browser en internet las páginas a las que he entrado. No quiero. Y entonces esa esperanza empieza a purificar mi corazón. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios, que el Espíritu Santo me lleva al arrepentimiento. Entonces, en vez de justificar mi pecado, bueno, estoy estresado, la verdad que necesito, la verdad que, bueno, mirar pornografía no está tan mal, en definitiva, todo el mundo lo hace. No. Cuando realmente soy un hijo de Dios, el Espíritu Santo me trae convicción de pecado y me está diciendo, estás haciendo mal. Abandona ese pecado y surge en mi corazón, por la nueva naturaleza que Dios me ha dado, el deseo de luchar contra ese pecado. ¿Y por qué quiero luchar por la santidad? Porque sé que Cristo viene, sé que Cristo viene. Ahí quiero estar. ¿Dónde está quizás el Espíritu Santo trabajando en tu corazón en este día? Y te está diciendo, arrepiéntete de tu pecado. Cambia tu manera de vivir. Deja que haga una obra en tu vida. Y quizás si tú eres un creyente ya, el Señor te puede estar diciendo hoy, no apagues el fuego del Espíritu, no contristes el Espíritu Santo que he puesto como garantía de esa promesa que cumpliré en el día de mi venida. Te invito a que cantemos esta última canción en respuesta al Señor. Que permitas que el Espíritu Santo trabaje y siga trabajando hasta que todos lleguemos a la medida de Cristo Jesús, un varón perfecto. Cante con nosotros, te entrego hoy, Señor. Entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Te entrego hoy, Señor, mi corazón, mi vida en gratitud y adoración, amándote en verdad y confiando en ti. Todo mi ser hoy se humilla a ti. Mi
Eres mi Padre, Dios de amor. Eres mi Padre, Dios de amor. Muchas gracias por haber estado compartiendo el servicio en esta mañana. Es un placer, un gozo haber podido estar compartiendo con ustedes, los que están en casa. Y para darles un poquito de referencia, en el día de hoy hemos hecho una pequeña prueba con algunos voluntarios, algunos líderes de la iglesia que se han sumado para, mientras pensamos en reabrir el edificio donde se junta la iglesia, hemos hecho algunas pruebas pequeñas con algunos voluntarios, chequeando que nuestros equipos de ingreso, los que chequean el ingreso de las personas y los ujieres, que acomodan a todo el mundo con la distancia social, que se aseguren que todos tengan la máscara, estén listos también. También nuestro equipo de desinfección y limpieza esté trabajando. Así que si Dios lo permite y las cosas siguen progresando en la medida en la que están yendo hacia ahora, el domingo siguiente, el domingo 5 de julio, vamos a estar reabriendo la iglesia ya a la congregación entera. Ahora, por el lugar donde estamos, vamos a tener una capacidad limitada y reducida. Así que solamente aquellos que puedan registrarse vía internet son los que van a poder estar viniendo al auditorio, porque necesitamos poner un límite a la cantidad de personas que podemos tener de manera sana y a salvo en nuestro auditorio. Y tenemos que seguir orando para que, si las cosas siguen mejorando de acuerdo a los lineamientos que nos dan las instituciones de salubridad, ese número pueda ir aumentando. Pero por lo pronto solamente tenemos ese cupo limitado, así que usted puede registrarse. Lo que le aconsejo a la congregación, a aquellos que se sientan en libertad de venir, no se registren todos los domingos. Si usted vino un domingo y se pudo registrar un domingo, no se registre el próximo domingo para venir. Deje que otra persona que no ha podido venir pueda venir. Así que regístrese cada 15 días. Aquellos que son miembros, por favor, regístrense cada 15 días, no se registren todos los domingos. Así damos oportunidad a otras personas también a registrarse, porque el cupo es limitado, por lo menos por ahora. Ese es el primer anuncio que tenía para darles en el día de hoy. El segundo anuncio es para aquellos que están hoy en el servicio con nosotros. La salida de egreso del edificio, la salida del edificio, va a estar en el lado este del auditorio, a mi mano izquierda. Sería para los que están sentados a su derecha, pero a mi izquierda. Y vamos a salir por esa puerta de acuerdo a cómo los ujieres nos vayan dando la despedida. O sea, no quiero que cuando termine el servicio todo el mundo se levante y salga con una estampida. Por favor, sigan al hermano Leo y a los ujieres, porque ellos le van a ir dando por banco, van a ir dándoles la capacidad de poder salir. Así no se hace un aglomeramiento en la salida. Esto es solamente una medida de prevención y de orden para respetar los lineamientos que tenemos de las instituciones de salubridad. ¿Entendieron los que están presentes? Esperen, por favor, a que el ujier les dé la luz verde para salir. También a la salida van a estar los platos de la ofrenda. Si usted trajo su ofrenda y la quiere depositar mientras va saliendo, lleve su ofrenda a su sobre y lo pone en el basket, en el plato de la ofrenda, y sale. Por favor, no lo toque, solamente deposite su ofrenda y siga de camino, si es que así usted gusta hacerlo. En definitiva, seguimos alentando a la congregación a que pueda seguir haciendo sus ofrendas vía online, pero aquellos que deseen hacerlo de esta forma está a su disposición. Muy bien, un anuncio más. Seguimos con nuestras reuniones de oración los miércoles a las 7 de la tarde, así que no se las pierdan vía Zoom. Estamos teniendo nuestro culto de oración a las 7 de la tarde. El hermano Roberto Gasga y el hermano Alex están haciendo un gran trabajo poniendo esa reunión a disposición de nuestra, y muchas gracias por su servicio.
También muchas gracias a nuestro equipo de multimedia, el equipo que dirige nuestro hermano Fernando Escobar y todo su equipo que están haciendo que los servicios lleguen a las casas. Vamos a seguir retransmitiendo los servicios, así que no se preocupen aquellos que no pueden venir o no se sienten cómodos de venir. Vamos a seguir transmitiendo los servicios vía internet y también los estudios bíblicos. A las 9:30 de la mañana van a seguir estando disponibles para que vía Zoom todos aquellos que así lo desean puedan conectarse. Bueno, hermanos, habiendo hecho esto, vamos a ponernos de pie, tanto los que están en el auditorio como los que están en casa. Nos vamos a poner de pie, vamos a recibir la bendición final. Bendito Padre Celestial, llegamos delante de tu presencia y te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia, por ese gran amor con que nos amaste, que nos hiciste tus hijos. Señor, éramos tus enemigos, tendrías que habernos destruido. No solamente nos salvaste, sino que nos incorporaste a tu familia. Y por esto estamos grandemente agradecidos. Señor, ayúdanos en nuestra vida a dar batalla contra el pecado, porque aún no lo hemos hecho hasta el punto de dar la vida. Y te pedimos, Señor, que sigas dándonos esa fortaleza que está en el Espíritu Santo para vencer el pecado y para presentar nuestros cuerpos, nuestros miembros como instrumentos de justicia. Señor, que tu gracia no sea una excusa en mi vida para que el pecado abunde, de ninguna manera, Señor. Que puedas encontrar mi vida y la vida de mis hermanos, mis hermanas, como un templo santo para ti. Señor, te pedimos también nuestra protección para que tú protejas, Señor, a aquellos que están saliendo a trabajar en la calle, aquellos que están en contacto con otras personas. Te pedimos también sabiduría para nuestros gobernantes, para que tomen decisiones que sean justas, sabias y piadosas. Y te pido, Señor, también que tu paz reine en nuestro corazón en medio de tanta confusión que hoy en día vivimos. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. Y es en su nombre en el que pedimos todas estas cosas. Amén. Que el Señor le bendiga.